funcionario del Banco Mundial. Su nombre es José David Tovar. En el capítulo de hoy trataremos aspectos importantes sobre la reforma del Estado, por lo cual empezaremos con una breve introducción histórica que permita a nuestros televidentes tener un conocimiento preliminar sobre los temas a tratar. La caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y la crítica al Estado benefactor dieron paso al triunfo del capitalismo y a la consolidación del paradigma neoliberal del desarrollo. El mercado se convirtió así en el único capaz de reflejar y canalizar los diversos intereses de la sociedad, de garantizar el crecimiento económico y la movilidad social. Estas ideas tuvieron un fuerte impacto en Latinoamérica debido al agotamiento del modelo de sustitución e importación y las crecientes críticas al Estado intervencionista. A principios de los años 90, este nuevo modelo de desarrollo fue sintetizado en el Consenso de Washington, que incluía una serie de reformas y medidas que tenían que implementar los gobiernos de la región para el desarrollo. Estas medidas fueron disciplina fiscal, liberalización financiera y comercial, apertura total de la economía a las inversiones directas, privatización, desregulación y protección de los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales. A mediados de la década, sin embargo, se produjo una inflexión en el debate internacional. La constatación del bajo desempeño del aparato productivo latinoamericano y la selección adversa que este nuevo paradigma trajo consigo hizo que se comenzara a plantear la necesidad de reconstruir el Estado y reformular su inserción en la sociedad. Se plantea la necesidad de mejorar las capacidades estatales para edificar una robusta economía de mercado. Teniendo en claro el contexto general del tema del programa del día de hoy, empezaremos con la primera pregunta. Buenas noches, José David. Buenas noches. Bueno, ¿qué factor es fundamental, según el Banco Mundial, para el desarrollo económico? A. Las políticas. B. Los ciudadanos. C. Las instituciones y la estabilidad política. D. La nueva gestión pública. Pero la C, las instituciones y la estabilidad política. Cuéntanos un poco más acerca de esta respuesta, por favor. Ok, en el informe que emitimos el Banco Mundial en 1997, destacamos la importancia de las instituciones y la estabilidad política para el desarrollo económico en el largo plazo y para el propio funcionamiento de los mercados que genere un Estado eficaz, que es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios que hacen posible que los mercados prosperen. Muchas gracias. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué papel ocupa el Estado en el proceso de desarrollo económico y social? A. Agente directo. B. Catalizador e impulsor. C. Ocupa el papel del mercado. D. No ocupa ningún papel. El papel que ocupa el Estado es de catalizador e impulsor. Muy bien. La respuesta es correcta. Pero si es posible, queremos saber un poco más acerca del tema. Bueno, es un catalizador, es un impulsor del proceso para ello, porque el Estado debe promover acciones colectivas junto con mayores esfuerzos para aligerar la carga que pesa sobre el sector público, mediante la participación de los individuos y las comunidades. Para esto se hace necesario que el Estado determine con precisión el alcance de las funciones y actividades que asume y transferir el resto al mercado. Y al mismo tiempo debe incrementar la participación del sector privado en actividades que hasta el momento estaban reservadas en el sector privado. Muy bien, muchas gracias. Vamos por la tercera pregunta y 500.000 pesos. ¿Existe algún tipo de estrategia? Sí, claro que sí, existe una doble estrategia. Por una parte se destaca la necesidad de construir un Estado selectivo, centrado en 5 tareas fundamentales, sin las cuales es imposible alcanzar un desarrollo sostenible y compartido y reducir la pobreza, como el establecimiento de un ordenamiento jurídico básico, el mantenimiento de un entorno de políticas no distorsivas, incluida la estabilidad macroeconómica, y la inversión en servicios sociales básicos e infraestructura, la protección de los grupos más vulnerables y la defensa del medio ambiente. Y la segunda estrategia, Alejandra, es promover un Estado más capaz mediante normas y controles eficaces que pongan límites a las medidas arbitrarias y que luchen contra la corrupción arraigada. Muchas gracias, José.
Pasemos a nuestra tercera pregunta por 500.000 pesos. Para alcanzar la eficiencia y la eficacia, ¿qué tipo de modelo debe promover el Estado? A. Jerárquico. B. Nueva administración pública. C. Burocrático. D. Ninguno de los anteriores. B. Nueva administración pública, última palabra. Última palabra. Muy bien. Alejandra, en el informe manifiesta claramente que el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus propias leyes de manera transparente y sin corrupción, con más participación de la sociedad. Y el camino es exponer a los organismos estatales a una competencia mayor con el mercado para incrementar su eficacia y su eficiencia, sustituyendo el mercado jerárquico burocrático por un modelo denominado nueva administración pública, el cual sugiere un modelo de gestión gerencialista por el cual el Estado tiene que dejar de ser un proveedor directo para pasar a ser un mediador en la provisión de servicios públicos. Y las instituciones públicas finalmente tienen que desarrollar capacidades de diseño, evaluación y monitoreo de políticas. Muchas gracias, José. Pasemos a la siguiente pregunta por 1.000.000 de pesos. ¿Cuál fue el eje de la reforma estatal que adoptó América Latina de acuerdo a las recomendaciones del informe del Banco Mundial para lograr un crecimiento económico? A. La competitividad. B. La eficiencia. C. La eficacia. D. La centralización. Creo que A, la competitividad, última palabra. Felicitaciones, José David. Acabas de sembrar 1.000.000 de pesos. Esta respuesta estoy totalmente seguro porque me acuerdo de mi participación en ese debate, donde se llegó a la conclusión de que para lograr crecimiento económico se debería adoptar el imperativo de la competitividad como eje de la reforma estatal. Entonces la idea era fortalecer el mercado y reducir primero para robustecer después las capacidades estatales. En un primer momento, durante la aplicación de las llamadas reformas de primera generación, el énfasis estuvo puesto en el objetivo de desregular y reducir el gasto, el tamaño de la intervención del Estado de la economía. En un segundo momento se planteó claramente la necesidad de reforzar la capacidad estatal y las instituciones. José, si entiendo bien, las reformas llevaron un cambio en importancia relativa del Estado, cuya esfera de acción se vio disminuida como consecuencia de abrir más espacio a la actuación de los agentes privados. Sí, así es. Muchísimas gracias. Pasemos a nuestra quinta pregunta. Las reformas orientadas a mejorar la eficiencia y la eficacia ¿dieron los resultados esperados? A. No. B. Sí. C. Parcialmente. D. Aún no se sabe. A. No, última palabra. Muy bien, la respuesta es correcta. José, ¿qué factores crees que no permitieron que se dieran los resultados esperados? No sé, factores como la dispersión, la descoordinación, la ausencia de control, la falta de evaluación de la gestión pública impactaron muy negativamente en la calidad de las políticas públicas. Las reformas no integraron un todo coherente de políticas que permitiera generar las condiciones mínimas para articular el crecimiento económico con equidad social y estabilidad política. Vamos por nuestra siguiente pregunta. ¿En qué dimensiones las recomendaciones del informe no hicieron énfasis? A. Dimensión cultural. B. Dimensión política. C. Dimensión social. D. Dimensión económica. B. En la dimensión política, última palabra, porque en las recomendaciones de reformas no se puso el énfasis en las reglas del juego del régimen político vigente, ni tampoco en la debilidad del marco político institucional democrático, que limitó el proceso de transformación y no contribuyó a generar reformas consistentes, coherentes y articuladas en el largo plazo. En el Banco Mundial se acerta que las concepciones predominantes de reforma del Estado y el informe partieron de una visión restringida de Estado, limitada al aparato estatal e incluso a la administración pública. En consecuencia, el enfoque se centró en la dimensión instrumental, lo que hizo que la problemática de la política y del Estado se redujera a cuestiones meramente operativas o procedimentales. Muchísimas gracias. Ahora vamos por la pregunta número 7, que tiene un valor de 7 millones de pesos. ¿Por qué se habla de una falacia tecnocrática? A. Por la inclusión de valores culturales. B. Por la reducción de la problemática a una cuestión meramente técnica. C. Por la focalización en la eficiencia. D. Por la visión sociocultural.
nuestro sistema que elimine 2 de las respuestas incorrectas. Ya se han eliminado 2 de las respuestas incorrectas, entonces las opciones que han quedado son B, por la reducción de la problemática a una cuestión meramente técnica, y C, por la focalización en la eficiencia. Según mi análisis, me inclino por la B. Es correcto, tiene un buen sentido analítico. Quisiera explicar un poco acerca de la respuesta para que nuestro público entienda por qué se llamó falacia tecnocrática al informe emitido por el Banco Mundial. Se habla de falacia tecnocrática ya que no hizo hincapié en la viabilidad política como condición necesaria para la realización de un determinado paquete de reformas. Debido a que las recomendaciones del Banco Mundial redujeron la problemática estatal y la construcción institucional a una cuestión meramente técnica. Como consecuencias, en primer lugar, el enfoque de las reformas se focalizó en la eficiencia y no tanto en la efectividad. En segundo lugar, el proceso de reforma del Estado se redujo a las configuraciones administrativas, los procesos y los procedimientos sin analizar quiénes eran los agentes del cambio y cuáles eran los actores y sus intereses, así como las luchas de poder que estaban en juego. En tercer lugar, el informe planteó la relevancia de las instituciones para el desarrollo y destacó el papel central de las reglas, ya sean formales o informales, pero no estableció de manera clara cómo las instituciones impactan en la reforma. Espero que haya quedado un poco claro por qué se llamó falacia tecnocrática el informe del Banco Mundial. Ya teniendo esta información aclarada, pasaremos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué son las instituciones? A. Procesos. B. Actores. C. Demandas. D. Reglas. Según el Banco Mundial, yo creería que eso es la D, reglas. ¿Por qué? Porque las instituciones son las reglas del juego informales y formales que pautan la interacción entre los actores estratégicos involucrados en el proceso de la decisión pública, más específicamente, y regulan la forma de procesar demandas, resolver conflictos y distribuir recursos públicos en el sistema político, a lo que llaman rol regulativo. Entonces, las instituciones formales dependen de los factores culturales, las normas y los valores de una sociedad. Por lo tanto, los poderes externos tienen serias limitaciones para transmitir a los países en desarrollo los conocimientos existentes sobre construcción y reforma institucional. Luego, las instituciones no pueden ser creadas ni cambiadas por decreto. De allí que los fracasos señalados en materia de reforma administrativa muchas veces se deben a que los esfuerzos se centraron en los cambios formales sin tener en consideración la dimensión política de tal reforma. Muchas gracias. Vamos por la pregunta número 9 con un equivalente de 50 millones de pesos. Este proceso de reforma del Estado debe partir de la existencia de un marco de qué tipo? A. Económico. B. Normativo. C. Político, institucional, democrático. D. Cultural. A. Económico, última palabra. José, la respuesta correcta es C. Lo siento mucho, has perdido. Bueno, es político, institucional, democrático, ya que debe haber un Estado que proteja a los ciudadanos de posibles arbitrariedades y permita un desarrollo pleno de los derechos adquiridos. Un régimen democrático se institucionaliza y funciona gracias al Estado de Derecho, lo que implica el imperio de la ley como expresión de voluntad general, la división de poderes y la legalidad de la administración, especialmente a través de sistemas de control y responsabilidad. Un proceso de reforma del Estado debe incluir acciones orientadas a garantizar parlamentos profesionalizados, administraciones públicas que rindan cuentas, poderes judiciales independientes e instituciones que equilibren los poderes. En América Latina, la mayoría de los países han establecido los principios básicos del Estado de Derecho en sus constituciones y han organizado sus burocracias con reglamentos que las someten al imperio de la ley. Esto, sin embargo, no se cumple en la práctica. Para finalizar nuestro programa, quisiéramos mencionar los desafíos pendientes. La reforma del Estado tiene que partir de una visión de su rol en un modelo de desarrollo adaptado a cada situación nacional. Por otra parte, la construcción de las capacidades institucionales no es solo un problema técnico, es también político. Así,
La reforma del Estado supone asumir el problema de la adaptación del aparato estatal a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales. La reforma del Estado no será exitosa sin una reforma de los modos de gobierno y una revitalización de la ciudadanía activa. Al implementar muchas de las recomendaciones de reforma en América Latina, no se tomó en cuenta que el cambio de comportamiento y cultura política era crucial para lograr un Estado más transparente y libre de corrupción, así como para la consolidación del Estado de Derecho. La ausencia de la dimensión política es quizás la mayor debilidad del informe del Banco Mundial. En conclusión, las reformas del Estado en América Latina, a pesar de haber logrado algunos avances importantes, han sido en la mayoría de los casos insuficientes para producir un nuevo orden estatal conforme a las necesidades del mercado, dentro de un contexto de globalización y frente a los requerimientos de un modelo de desarrollo centrado en la ciudadanía y el bien común. Dada por terminada la emisión del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.